Hola a todos y muy bienvenidos, queridos amigos, oyentes, seguidores, a un nuevo episodio de Historia en Podcast. Bienvenidos al episodio 72 o episodio 9 de esta cuarta temporada en donde estamos tratando la antigüedad en su conjunto. Episodio doble, sí, que va a continuar lo propuesto en el episodio anterior. Había sido una promesa, había sido una apuesta, si se quiere, sí, que habíamos realizado en nuestro Instagram. Si llegábamos a los 10 cafecitos, a los 10 aportes, a las 10 colaboraciones, donaciones a nuestro canal, subíamos episodio doble. ¿Qué sucedió? Tuvimos una pequeña demora porque en la semana estuvimos trabajando muy arduamente en la escritura de nuestro tercer libro, en la producción de nuestro tercer libro sobre historia argentina. Así que agradezco la espera, agradezco la paciencia que han tenido del otro lado. Ha llegado finalmente el episodio doble. Agradezco las colaboraciones que hacen llegar al canal. La verdad es una alegría enorme para mí, primero, que nos escuchen desde el otro lado y segundo, que nos hagan llegar sus mensajes, sus colaboraciones, sus donaciones. La verdad es realmente muy gratificante poder realizar esta tarea de divulgación histórica y tenerlos a ustedes del otro lado, siempre pendientes de los contenidos que estamos subiendo tanto a nuestro podcast como así también a nuestro Instagram oficial. Nos pueden encontrar en esa red social como justamente Historia en Podcast. Si no lo han hecho, pueden pasar, se van a encontrar allí información de nuestros libros, información de este cafecito virtual que nos pueden invitar, que nos pueden hacer llegar, y también información de todos los ámbitos de la historia mundial, enfocados sobre todo en historia argentina, pero un análisis bastante general de divulgación, como siempre decimos, ¿sí? En este episodio vamos a continuar lo planteado, la línea planteada en el encuentro anterior, ¿sí? En donde vamos a terminar haciendo una introducción a lo que van a ser los próximos temas de Grecia y Roma, ¿sí? Vamos a analizar hoy la construcción de una nueva sociedad, ¿sí? De un nuevo paradigma social, si se quiere, entre los nuevos pueblos que fueron surgiendo en la zona del mar Mediterráneo, que van a ser los pueblos que finalmente van a terminar construyendo este paradigma de occidentalidad que tanto se ha difundido por el mundo, lo que no quiere decir que hayan existido otras culturas que analizaremos más adelante, etcétera, etcétera, pero que a mí me parece muy importante para entender la historia, incluso la historia actual, la construcción de este sistema de ideas conocido como occidentalidad, ¿sí? Bien, esa nueva sociedad que se va a construir en torno al Mediterráneo, estos nuevos pueblos del Mediterráneo, ¿sí? Merece primero, me parece a mí, como breve repaso, hacer un análisis en cuanto a lo que venía sucediendo en el Antiguo Oriente, digámoslo así. Si esas sociedades del Antiguo Oriente, el Estado, podemos decir que ocupó un lugar central, tanto en la organización política, obviamente, como también en la organización económica y social. Ya lo hemos visto nosotros en los episodios de Egipto, en los 2 episodios de Mesopotamia asiática e incluso en el episodio anterior, ¿sí? Los reyes, los faraones, los sacerdotes eran quienes detentaban la propiedad de la tierra, eran los dueños de las tierras, ¿sí? Y eran además los primeros responsables de garantizar la fertilidad de esas tierras, construyendo obras públicas a la orilla de los ríos, diques, contenciones de agua, sistemas de regadío, etcétera, etcétera. Además, era el propio Estado de estas antiguas sociedades del Antiguo Oriente que garantizaba el trabajo agrícola, ¿sí? Recordemos que el Estado era el propietario de la tierra, se la entregaba a los particulares con el objetivo de que las trabajaran de manera eficiente. Si eso no sucedía, eran castigados, se le quitaban las tierras, etcétera, etcétera. Generalmente el trabajo de esas tierras era con mano de obra libre, lo que no quiere decir que no existiera la esclavitud. Ya lo hemos visto nosotros también, lo que sucedía en el Antiguo Egipto, pero esa mano de obra libre tenía una fuerte carga impositiva, ¿sí? Un fuerte pago de tributos. Eso ya lo hemos analizado, simplemente aquí como repaso. ¿Qué sucede? Esto va a cambiar abismalmente, si se quiere, desde aproximadamente el año 2000 antes de Cristo con los pueblos del mar Mediterráneo, ¿sí? Van a ser esos pueblos del mar Mediterráneo quienes van a protagonizar
grandes cambios, ¿sí? De manera muy progresiva, de manera muy procesual, no va a ser de la noche a la mañana, como siempre digo. No existe en la historia un control remoto que diga hoy apagamos este modo e iniciamos mañana uno nuevo, digamos, no existe eso. Siempre los cambios son muy progresivos, a veces con retrocesos, a veces con avances, nunca van a ser lineales, ¿sí? Esto ya lo vengo diciendo desde el inicio de Historia en Podcast, simplemente para refrescar. Poco a poco, esos pueblos del mar Mediterráneo entonces van a ir sentando las bases de una nueva organización económica y social. Lo podemos dividir, si queremos, en 4 grandes civilizaciones: la civilización cretense, la civilización micénica, la civilización griega y por último la civilización romana. Asimismo, si bien han sido 4 las civilizaciones, podemos decir que hablamos de 3 periodos en cuanto a la historia de los pueblos del mar Mediterráneo. Un primer periodo hacia el siglo XIII a.C., ¿sí? En donde encontramos la famosa civilización creto-micénica, las civilizaciones cretenses y micénicas, en realidad bastante diferentes entre sí, con una organización, podemos llegar a decir así a grandes rasgos. Ya vamos a hacer nosotros un doble clic sobre este tema y nos vamos a introducir de lleno en próximos episodios. Simplemente aquí estamos hablando de una introducción con, estas civilizaciones cretenses y micénicas con una organización muy similar a las del Cercano Oriente. Van a plantear algunas diferencias, pero a grandes rasgos podemos decir que se parecían en algunos aspectos, ¿sí? Un segundo periodo que va a ser el caracterizado por las polis griegas, estas ciudades-estados que desde el 1200 a.C. comenzaron a surgir en Grecia, ¿sí? Muy diferentes de las ciudades-estados que ya hemos estudiado nosotros en el Cercano Oriente, ya no con un estado teocrático, sino con familias, con individuos que decidían y realizaban las actividades económicas y políticas. Vamos a profundizar en próximos episodios, insisto, sobre esto. Y por último, el periodo de Roma, ¿sí? Una ciudad fundada en el siglo VIII a.C., que con avances y retrocesos, pero con más avances que retrocesos, vamos a hacer un spoiler ahí, en el siglo I a.C. comienza a dominar antiguas sociedades del Cercano Oriente y también a la mayoría de los pueblos del continente europeo. Ciudad que va a tener como principal mecanismo de expansión a la guerra, o sea, esa va a ser su principal actividad, si se quiere hasta económica, podemos llegar a decirlo, una expansión territorial con una base guerrera que generaba beneficios económicos, una base esclavista muy grande, o sea, la esclavitud se va a forjar en Roma como un sustento de las actividades económicas, y va a dar paso a que Roma se vaya transformando a lo largo del tiempo de una ciudad-estado a la orilla del río Tíber, ¿sí? en la llanura del Lacio, en el centro de Italia, va a pasar a tener una organización republicana y por último una expansión imperial, digamos, va a tener una organización imperial en base a la expansión militar que estaba consiguiendo. O sea, son las 3 etapas históricas de Roma. Se conoce como la etapa de la monarquía, de la república y del imperio. Ahora bien, con este panorama, las sociedades del Mediterráneo occidental van a comenzar a configurar una nueva organización económica y social. Una organización social que va a estar derivada, obviamente, de una organización económica muy diferente a lo que venía sucediendo en el Cercano Oriente. Aquí, en el Mediterráneo, la agricultura no va a tener características iguales a las que tuvo en la Mesopotamia asiática, a las que tuvo en Egipto, ¿sí? No se van a construir grandes obras de riego, no se van a hacer un uso de los recursos hídricos de igual manera que se realizaron en las civilizaciones de la antigua Mesopotamia o del antiguo Egipto, ¿sí? Vamos a tener un medio natural, una geografía totalmente diferente también. Lo vamos a analizar puntualmente en cada uno de los episodios que van a seguir a este que estamos desarrollando hoy, ¿sí? Las familias además van a ser las propietarias de tierra, ya no el Estado, ¿sí? Esto lo hemos dicho anteriormente. Además del cultivo de cereales, se va a cultivar vid, olivo, árboles frutales, por ejemplo, y sobre todo va a haber un gran desarrollo de la ganadería, cosa que no se desarrollaba de igual manera en el Cercano Oriente, en el Antiguo Oriente, digamos, ¿sí? En lo social van a existir hombres libres,
que, como ya dije, no pagaban grandes impuestos, no tenían una gran presión tributaria, es más, en muchos casos no pagaban impuestos. Los hombres libres, la esclavitud se va a conformar como un sistema totalmente necesario y esencial para estas civilizaciones tanto griegas como romanas. El comercio va a comenzar a surgir como una gran actividad económica, ¿sí? El intercambio de artesanías, de cerámicas, de metalurgia, va a ser un aspecto central de estas civilizaciones de la antigüedad clásica, podemos llegar a decir, ¿sí? Lo que se conoce como la antigüedad de Grecia y de Roma. Esto va a derivar también en una nueva forma de gobierno, ¿sí? Los griegos y los romanos, por ejemplo, no van a obedecer de manera ciega, si se quiere, a un rey con poder absoluto y que gobernaba junto con un grupo de privilegiados, al menos en los primeros momentos. Cuando el Imperio Romano se desarrolle, vamos a tener un sistema bastante similar en algunos aspectos y muy disímil en otros, ¿sí? Las sociedades occidentales van a tener una nueva forma, una nueva organización, un nuevo tipo de gobierno, si se quiere, que va a estar ejercido por un grupo de individuos que detentaban un derecho, que poseían un derecho a participar en ese gobierno, ¿sí? Se va a desprender de aquí la importancia también de las leyes escritas. Esto va a permitir que las leyes fueran conocidas por todos y que de esta manera todos quedaban obligados a su cumplimiento, ¿sí? La nueva sociedad que poco a poco se va a ir formando en el mundo occidental, en el Mediterráneo occidental, va a marcar una fuerte diferenciación entre los hombres. Y aquí cuando digo hombres, ¿sí? Porque las mujeres y los niños están desposeídos de todo tipo de derecho, ¿sí? Sobre todo del derecho ciudadano que vamos a ver a continuación, ¿sí? Por eso cuando en este punto hablamos de hombres, estamos hablando de masculinidad, digámoslo así, ¿sí? Por fuera, sin derechos todavía, como una especie de tutelaje a cargo del hombre, digamos, de lo masculino, vamos a encontrar a las mujeres y a los niños, ¿sí? Cuando hablamos de nuevo tipo de organización social en la antigüedad clásica, en griegos y romanos, en el contexto del mar Mediterráneo occidental, tenemos una división primero entre hombres libres y esclavos, ¿sí? Esclavos que ya no eran prisioneros de guerra, sino también eran utilizados como mercancía, como objeto de compra y venta, con un valor comercial, ¿sí? Esto ya lo hemos adelantado en el episodio anterior con el rol de los cartagineses, sobre todo de los fenicios, ¿sí? Y dentro de hombres libres, si hacemos doble clic nosotros en el apartado de hombres libres, vamos a encontrar que tenemos una diferenciación también dentro de los hombres libres entre ciudadanos y no ciudadanos. ¿Quiénes eran los ciudadanos? Aquellos que gozaban del derecho político, de la participación política, por el simple hecho de haber nacido dentro de una ciudad específica, ¿sí? Los no ciudadanos, los extranjeros, los que no nacieron en esa ciudad, no tenían derecho a participar de la vida política. Esto se va a ver mucho en Atenas, por ejemplo, ¿sí? Se va a ver mucho en Roma también, con la participación en el Senado, con la participación en las asambleas, en Grecia la participación en el Ágora, ¿sí? Que son todos conceptos que vamos a ir analizando poco a poco a medida vayamos avanzando en el análisis de estas sociedades de la antigüedad clásica, ¿sí? Ahora bien, si hacemos clic dentro del término ciudadanos, digamos del apartado de los ciudadanos, vamos a encontrar también una nueva diferenciación entre los propietarios y los no propietarios. Aquellos que eran propietarios de tierra, que poseían tierra, y aquellos que no lo eran, ¿sí? Lo cual va a generar un conflicto casi masivo en la antigüedad clásica. Vamos a tener muchísimos conflictos sociales dentro de Grecia y de Roma, ¿sí? Motivados justamente por las diferencias sociales, por la división y la posesión de derechos políticos, lo cual va a dar lugar a muchos levantamientos, a muchos enfrentamientos. Primeros de esclavos, ¿sí? Vamos a tener numerosísimas sublevaciones de esclavos, sobre todo en Roma, ¿sí? El famoso levantamiento de Espartaco, ¿sí? Va a ser llevado al cine magistralmente, para mi gusto, va a ser uno de los más famosos, ¿sí? Pero también vamos a tener levantamientos y enfrentamientos entre ciudadanos y no ciudadanos por la posesión de derechos políticos. Y también vamos a tener enfrentamientos entre propietarios y no propietarios, porque el hecho de tener tierras garantizaba un grado de riqueza y de poder diferente a aquel que no lo tenía dentro del grupo de los ciudadanos. Entonces,
los conflictos sociales van a ser numerosos en la antigüedad clásica y como van a ser numerosos también van a encontrar, tanto griegos como romanos, diferentes soluciones a esos conflictos. Los griegos, por ejemplo, van a ir en un primer momento hacia una colonización de las costas del Asia Menor de manera totalmente, si se quiere, pacífica, ¿sí? Van y ocupan territorios que estaban vacíos, ¿sí? Se expanden de manera pacífica, también van a llevar adelante en algunos aspectos algunas reformas legales que permiten algún estiramiento, si se quiere, de esos límites entre la posesión de derechos, de riquezas y de poderes. Los romanos, en contrapartida, van a encontrar en el expansionismo bélico, en la guerra de conquista, la principal solución a sus problemas de posesión de tierras. Si nos hace falta tierra, ¿qué vamos a hacer? Se la quitamos a aquel que tiene, ¿sí? Entonces va a haber una organización militar bélica del instrumento bélico, ¿sí? Del aparato bélico, del aparato encargado de hacer guerras, ¿sí? Que va a ser muy importante y va a ser la base de la construcción de la romanidad, ¿sí? De la romanización, podemos decirlo de esta manera, ¿sí? El aparato militar como garante de la posesión y la adquisición de nuevas tierras que vienen a solucionar antiguos conflictos y que a su vez van a generar nuevos, digamos, ¿sí? Una especie de ciclo sin fin que finalmente le va a terminar ocasionando graves problemas al Imperio Romano hasta su caída en el año 476 después de Cristo, pero será materia de un próximo episodio. Y para terminar ya en este encuentro, vamos a decir que estas sociedades del Mediterráneo occidental comienzan a formular una nueva explicación del mundo, ¿sí? El hombre del Mediterráneo occidental, en cuanto a su religiosidad, en su forma de entender el medio natural, va a comenzar a encontrar nuevas respuestas a antiguas preguntas. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Sí? Los griegos lo van a hacer en una primera instancia a través de mitos, ¿sí? A través de relatos imaginados, con dioses, con héroes que eran nacidos de hombres y de humanos y de dioses. Eso quería decir, los héroes eran una especie de mezcla, ¿sí? de mestizaje, si se quiere la palabra, entre humanos y dioses, ¿sí? Con una característica particular, estos mitos que, digamos, van a tener la participación conjunta de hombres con dioses y con héroes. Los mitos griegos ya no van a explicar el mundo en base solamente a dioses, sino que vamos a tener dioses, héroes y humanos participando y dándole origen a esa construcción de esa nueva forma, de esa nueva ideología, de esa nueva explicación del mundo que los rodeaba. Eso en primera instancia, pero con el correr del tiempo se van a comenzar a buscar en Grecia nuevas respuestas. El famoso paso del mito al logos, del mito a la razón, del mito al pensamiento racional, ¿sí? Se va a dejar de imaginar para comenzar a pensar en base a una observación directa de la naturaleza, en base a datos concretos, ¿sí? Las explicaciones, sobre todo en la Grecia antigua, en la Grecia clásica vamos a decir, van a estar derivadas ya no de la imaginación, sino del razonamiento y de la observación directa. Vamos a tener el origen allí de la filosofía, del amor por el saber, ¿sí? En base a una observación. De hecho, los primeros filósofos se los van a conocer como filósofos físicos, porque observaban la physis, es decir, la naturaleza, ¿sí? El correr del río, la lluvia, el sol, el fuego, los cambios climáticos, y todo se explicaba a través de la observación y ya no de la imaginación, o quizás, ¿por qué no?, de manera conjunta. Aquello que no se conocía, que no se podía observar, le damos paso a la imaginación y al mito, y aquello que conocemos y que podemos observar y que poco a poco vamos avanzando en su conocimiento, le damos lugar a la razón, al logos, como le decían los griegos clásicos, a la filosofía, ¿sí? Hay una explicación muy famosa entre la mitología griega, digamos, que es esta interposición entre el cosmos y el caos, ¿sí? El cosmos, que era el orden natural que prevalecía sobre el caos, que era justamente el desorden del mundo. Supuestamente, según la mitología griega, el cosmos logra imponerse sobre el caos, o sea, el orden logra imponerse sobre el desorden,
gracias a que Zeus logró vencer a sus rivales, ¿sí? A sus rivales míticos, logrando de esta manera imponer el orden en el mundo, dejando atrás el periodo de oscuridad y de desorden, que, digamos, va a ser materia de explicación totalmente mitológica, si se quiere, digamos, ¿no? Entonces, los griegos van a ser los grandes avanzados en materia de explicación del mundo, porque poco a poco van a ir dando paso de esa mitología a la observación directa, al pensamiento, a la razón, al logos, a la filosofía. Con esto, nosotros ya tenemos formado en líneas generales la construcción de un nuevo mundo en torno al mar Mediterráneo occidental, a la nueva construcción de la occidentalidad, ¿sí? Que vamos a profundizar en próximos episodios analizando micénicos, analizando cretenses, analizando griegos y analizando romanos. Una ardua tarea tenemos por frente para analizar estas enormes civilizaciones, pero que con la ayuda de ustedes y con la paciencia de ustedes siempre del otro lado, y un agradecimiento enorme desde este lado, ¿sí? Por estar siempre escuchando y apoyando a este proyecto de divulgación histórica, ¿sí? Seguramente iremos poco a poco alcanzando. Bien amigos, hasta aquí hemos llegado con este episodio doble. Espero que haya sido de su agrado. Estaremos subiendo más novedades en nuestras redes sociales. Pueden colaborar con el canal siguiendo el link que van a encontrar en la descripción de este video, o si no, directamente buscándonos en Instagram como Historia en Podcast, ¿sí? Toda ayuda es bienvenida, es una alegría enorme para nosotros, en primera instancia y siempre que estén escuchándonos. En segundo lugar, si desean, si quieren, si lo prefieren, pueden hacer llegar sus aportes al canal, y si no, es un placer que sigan escuchándonos. Muy bien amigos, hasta un próximo episodio. Chao, muchas gracias.